Los hermanos menores capuchinos son unos hermanos llamados por Dios a vivir el Evangelio al estilo de Francisco de Asís. Una de las obligaciones que Jesucristo impone a sus seguidores es precisamente predicar el Evangelio a toda criatura. Yo creo que la clave por la cual los capuchinos han evangelizado a los indígenas con éxito es la sintonía con ellos, la cercanía con ellos, y esto nos viene probablemente de San Francisco de Asís. La presencia de los capuchinos también fue como un colchón que evitó que toda esa cultura occidental, el cual está avasallando a los pueblos minoritarios, acabara y apagara totalmente con la realidad indígena, con su cultura. Los misioneros tenemos el sagrado deber de defender los derechos de los simios. Eso hemos hecho y eso seguiremos haciendo. Los hermanos menores capuchinos nacen en el siglo XVI y es lógico que en ese momento la pasión por América fuera como un horizonte natural. Por esta razón, los hermanos menores capuchinos buscan establecerse en Venezuela, llegan a la isla de Margarita y allí se funda la misión de Cumaná. Los capuchinos llegan a Venezuela tras este tercer intento o esta tercera venida, porque esta sería la tercera venida continuada, fruto de una vuelta al trabajo misionero que se había llevado en las dos etapas anteriores, que habían sido en el tiempo de la colonia. Sin embargo, no van directamente porque llegan aquí a Caracas, está la peste, se dedican a atender a los apestados y después, como en 1920, por ahí ya se van a las zonas indígenas. Finalmente, en el año 1922 es cuando se establece el acuerdo entre el gobierno y los capuchinos, la orden, de establecer un vicariato. Ese vicariato justamente es este, Vicariato Apostólico del Caroní. Y ese vicariato del Caroní comprendía en aquel entonces pues todo lo que es hoy, empezando por aquí, todo el delta Macuro actual, toda la parte oriental del estado Bolívar, San Félix, Upata, Guasipati, Tumeremo, toda esa zona, y la Gran Sabana. Después que ya se funda y se consolida la misión de Guayana, o sea, de Santa Elena, se retoman los viajes de inspección que se hicieron en el occidente, en concreto la Sierra de Perijá y la Guajira. Y allí se va a fundar otro vicariato apostólico. Así nace el Vicariato Apostólico de Machiques. El Vicariato Apostólico de Machiques se erigió canónicamente en el año 1943 y se estableció con el fin de evangelizar a los indígenas yucpas y a los indígenas barí. Pero este vicariato, a diferencia de los otros que teníamos en Venezuela, tenía una minoría de población indígena y una mayoría de población criolla, y comprendía Perijá y La Guajira, es decir, que el vicariato apostólico estaba cortado territorialmente por la diócesis de Maracaibo, la arquidiócesis de Maracaibo. Luego, en el año 96, La Guajira se anexó a Maracaibo y lo que era el sur del lago se anexó al Vicariato Apostólico de Machiques.
el 2 de octubre del año 1945, ya previas exploraciones en la Sierra de Perijá, se fundó este centro misional de Los Ángeles del Tucuco. La razón fundamental de este centro misional era evangelizar a los indígenas yucpas y que este centro misional, que está como a mitad en el corazón, pudiéramos decir, de la Sierra de Perijá, sirviera de un puesto de avanzada hacia los motilones. Los barí son muy especiales. Hay que tratarlos de cerca para saber su singularidad y su personalidad. Los motilones tenían mala fama de asesinos, criminales, pero no podían responder y contar su otra historia. Nosotros estamos en una zona ganadera. Estas haciendas se hicieron con personas tumbando monte y cercando tierra. Eso fue como se hizo la mayoría de las fincas en esta zona. Entonces, los motilones ocupaban la llanura de Perijá, donde encontraban un bohío motilón. A ese bohío era incendiado y eran tiroteados los motilones que encontraban en ese bohío. Porque había mucha gente que quería quitar la tierra a los barí, y los barí las defienden matando. Lógicamente, los blancos quieren esas tierras y para quitar la tierra los mataban. Y en la ranchería de Machiques, en los años 50, se llegó a pagar 5 bolívares por oreja de motilón. A los hacendados le decían a los braceros colombianos: te doy 5 bolívares por cada oreja de motilón. Una oreja es un muerto. Fue una auténtica masacre, ¿no? Urgía establecer un entendimiento con ellos para que se pudieran parar la matanza. Los padres establecieron una estrategia: hacer lo posible porque los motilones se den cuenta de que nosotros no somos hacendados, no les vamos a quitar la tierra, no nos interesa hacerles daño. Entonces, pues una de las tácticas que utilizaban era echarle lo que llamaban bombas de paz. Eran paquetes con aquellas cosas que sabían que a ellos les gustaban, les interesaban, las necesitaban. ¿Y por qué lo sabían? Porque ellos venían a la misión del Tucuco y robaban eso. Por ejemplo, machetes, cuchillos, telas, aceite, fósforos. Entonces, echaban paquetes con ese material. Y tenemos que tener presente que esa situación costó 15 años de campañas, de bregas, de luchas para poder establecer contacto, porque el contacto se estableció el 22 de julio del año 1960, es decir, 15 años después de haber sido fundada la misión. Por fin, el padre Adolfo, que era el superior del Tucuco, le dice al padre Jano, que era de la comunidad del Tucuco, le dice: mira, esto no puede continuar así, lo vamos a intentar. Él habló con unos indígenas yupas y el padre Adolfo les dice: ustedes son cristianos, yo voy a tratar de que nos pongamos de acuerdo con los motilones, ustedes me acompañan. Le dijeron que sí. Qué impresionante, ¿no? Los yupas eran los enemigos eternos de los motilones. Los motilones han matado cantidad de yupas. O sea, ellos tenían que ir por la selva durante 2 días. Pero ir por la selva es ir por una selva tupida donde tú tienes que abrirte paso con un machete y que no sabes si ellos te van a matar, porque hasta ahora es lo que hacían. El padre Adolfo les dijo: ustedes son misioneros de Jesucristo y ustedes van a ir con nosotros porque tenemos que ir a hacer las paces con los motilones para salvarlos de la muerte.
y los yupas se tomaron en serio aquel mandato misionero y fueron con los misioneros en búsqueda de los motilones, y el 22 de julio el padre Adolfo Santos y el padre Epifanio de Valdemorrilla por tierra llegaron a un bohío, y el padre Romualdo de Renedo y el padre Vicente de Bucendos por aire llegaron a otro bohío. Y a partir de ese día comenzó un proceso de paz y de convivencia pacífica entre los motilones, los misioneros y también en el mundo criollo. En el año 2011 el Vicariato Apostólico de Machique fue convertido en la diócesis de Machique. Esto implica que es una iglesia que ha crecido y ha madurado y que tiene que organizarse como una iglesia adulta. Fundamentalmente lo que estamos haciendo ahora en Machiques es una iglesia comunión y una iglesia misionera. Y una iglesia misionera en la cual nosotros seamos cristianos, que nos entendamos como discípulos misioneros, que demos vida a nuestro pueblo. Finalmente, la Guayana ha crecido demasiado y es muy difícil atenderla. Por esa razón, se divide en dos el Vicariato Apostólico del Caroní. Entonces se hace uno al norte, que comprende el delta del Orinoco, y el otro al sur, la Gran Sabana. Y así quedan 3 vicariatos apostólicos. Los capuchinos en el Delta Macuro han sido unos instrumentos de Dios al servicio de la evangelización. No han sido, como diría el Papa en estos últimos tiempos, no han sido unos príncipes. Realmente ha sido uno más con el pueblo de Dios, trabajando y fortaleciendo la iglesia a ellos encomendada. Capuchinos llegamos aquí en 1919, porque se estaba pensando poner una cabeza de puente para una misión en Guayana. Entonces se funda Tucupita como parroquia y se ponen unos padres. Los hermanos capuchinos han colaborado con el Delta Amacuro, primeramente con la cultura. Los capuchinos llegaron con una cultura a un pueblo que era ágrafo, no solamente los guaraos, también los criollos. Muy pocas personas sabían leer y escribir. Entonces los capuchinos aquí en Tucupita, fundaron una escuela y fundaron un bachillerato. Ahora, si reducimos el campo de la observación al mundo indígena, primeramente los misioneros, si querían evangelizar, tenían que aprender la lengua. Una vez que aprendían la lengua, escribían vocabularios, y después escribieron gramáticas, y después escribieron algo de antropología. Hay libros de los primeros que llegaron. Por ejemplo, en el año 28, a los 3 años de fundarse la misión, el vicariato, ya un padre Olea, publicó la primera gramática guarao, y que en aquel entonces se consideró pues la última palabra, porque nunca se había escrito, ni de guarao ni de nada, en el siglo XX, una gramática de una lengua indígena. Pero hicieron un trabajo de pica, de inicio, y después hemos venido los demás aprovechando aquellos trabajos que hicieron los otros misioneros. Yo pienso que ahora no podemos venir a enseñar, tenemos que venir, por lo menos al principio, a aprender. Precisamente porque tenemos una cultura distinta, una forma distinta,
una realidad distinta que tenemos que conocer. Y aquí en el Delta, pues más todavía. Pues no es mismo andar por una calle de Madrid, una calle de León, que andar por el caño Osibucajunoco o por el caño Araguaimujo. Es muy distinto. Entonces tienes que aprender a vivir en esta realidad, este entorno. Ya tenemos un camino andado muy largo y ya ha habido muchos y extraordinarios misioneros y misioneras antes que nosotros. Esto no podemos venir a decir, bueno, yo voy a enseñar, ¿no? Sí. La gente ya sabe, la gente ya conoce. Pero que deba a continuar esa obra, a fortalecer esa obra, a actualizar esa obra que hicieron desde el año 2022 aquellos primeros misioneros que verdaderamente, viendo esa historia, es algo extraordinario para ahora poder, no decir estamos empezando, sino estamos tratando de continuar una obra que se empezó no hace 100 años, sino hace 2000 años. Los capuchinos españoles han dejado como ese legado a los capuchinos venezolanos, los que fuimos formados aquí en Venezuela, la primera generación, y hemos ido transmitiendo toda esa formación a otras generaciones. Hoy día la custodia de Venezuela está formada por 36 hermanos capuchinos. El proceso formativo en Venezuela se inicia en el año 1978, aunque los capuchinos tengamos muchos años en Venezuela. La formación comienza a tomarse en cuenta en el año 1978, cuando llega el padre Carlos Bazarra de España para asumir ese trabajo. Los frailes que ahorita encabezan la custodia de Venezuela fueron formados por frailes españoles. Los frailes jóvenes que están dando ahora la pauta dentro de nuestra custodia han sido formados ya por frailes nativos de aquí de Venezuela, ¿sí? Yo llegué a Tucupita cuando tenía 26 años. Ahora tengo ya 85 años y he permanecido en la misión constantemente. No he tenido otro destino en la vida. Llegué aquí a Venezuela, concretamente al Vicariato Apostólico de Tucupita, exactamente el 16 de febrero de 1931. Mi llegada a Venezuela fue en el año 1951, en febrero. Venía destinado a la misión del Caroní. Nos encontramos los capuchinos celebrando este año 125 años de la última venida de los capuchinos a Venezuela. Y por eso queremos celebrar con ustedes este acontecimiento desde nuestra experiencia. Estuvimos presentes en Mérida, estuvimos presentes en Valencia, estuvimos presentes en el convento de Maracaibo, estuvimos presentes en Maturín, en Cumaná, y hoy nosotros queremos continuar ese trabajo, ese servicio a nuestro pueblo venezolano con ese carisma, con esa alegría, con ese entusiasmo del carisma franciscano capuchino, y queremos seguir siendo hombres que anuncian el mensaje de Jesús, que traducen el Evangelio de Jesús en buena nueva para nuestro pueblo, así como lo han hecho durante muchos años tantos hombres que consagraron su vida al servicio de nuestro pueblo venezolano. Gracias, Venezuela, que Dios te bendiga.